La agencia de noticias Fides presenta Contrapunto. Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate. Les presentamos nuestro nuevo podcast, Elecciones Judiciales Parciales. ¿Es posible una reforma real de la justicia? Luego de una serie de contratiempos y de polémicas resoluciones constitucionales, el 15 de diciembre de 2024 se realizaron las elecciones judiciales, pero de modo parcial. En esas condiciones, ¿será posible una verdadera reforma de la justicia boliviana tras estos accidentados comicios y el cogobierno entre magistrados electos con legitimidad y autoprorrogados con una cuestionada legalidad? No hay una señal que nos permita entender que esto va a cambiar el sistema de justicia, que los jueces se van a acercar a la gente, que los ciudadanos se han empoderado de sus derechos y que van a encontrar en la justicia un espacio de solución de conflictos o de generación de paz. Entonces no ha funcionado, y no ha funcionado por varios temas. De este modo, el abogado Carlos Alberto Goitia explica que las recientes elecciones judiciales fueron cuestionadas por la falta de criterios para llevar adelante un proceso efectivo en la preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa. Además, que el electorado desconocía a los postulantes, sus propuestas y sus méritos. Su principal crítica es al Tribunal Constitucional, instancia que enfrenta permanentes cuestionamientos porque solo se renovaron 4 de sus 9 magistrados, mientras que los otros 5, incluido su presidente Gonzalo Hurtado, permanecen en sus cargos pese a que finalizaron sus mandatos en diciembre de 2023. Hemos tenido estos magistrados que han llevado a cabo acciones que de pronto están reñidas con el propio contenido de la Constitución. Entonces, el problema es estructural ahí, por la gente que ha ingresado a estos tribunales y que obviamente motiva tomar en cuenta la necesidad de hacer ajustes para que esto no se siga distorsionando y no nos sigan cambiando la Constitución. La Constitución ha quedado cambiada de pe a pa. Hay varios ejemplos. El derecho humano a la reelección indefinida. Quien designa al Contralor General del Estado termina siendo el Ejecutivo, cuando el procurador debe controlar esencialmente el manejo de los recursos del Ejecutivo, algo que va contra la Constitución. Se ha mermado, negado y afectado terriblemente el derecho a la propiedad privada. El oficialismo arcista reconoce la necesidad de acabar con la prórroga de mandato de los magistrados con una nueva elección judicial, aunque también es consciente que bajo la actual coyuntura política es un tema muy complicado. Las acciones, la determinación y las mismas respuestas de algunos asambleístas no son pues las que quizá el pueblo espera, no son quizá respuestas que la población exige. Lamentablemente se ha ido politizando al interior de la asamblea algunas actitudes, algunos comportamientos, y eso hace de que se obstaculice en realidad el avance o las pretensiones de llevar adelante un trabajo adecuado. La problemática de la justicia no se soluciona con unas elecciones judiciales. Ana María Castillo, senadora del MAS afín a Luis Arce, niega rotundamente que el gobierno manipule la justicia a su antojo y acusa a evistas y a la oposición de usar este argumento político para desprestigiar al Ejecutivo. La legisladora admite que la división interna en el MAS entre evistas y arcistas ha provocado que el Tribunal Constitucional haya tomado decisiones contra la Asamblea Legislativa. Pero es responsabilidad de la misma asamblea. La asamblea con su acción divisionista, con esa actitud en realidad revanchista o con una actitud ya política, lo único que ha logrado es de que demos mayor fuerza al órgano judicial. Entonces yo lo acredito más bien la responsabilidad de la misma asamblea por ese cambio o esa conducta que en un momento es reprochable porque lamentablemente... Finalmente, para el abogado Ramiro Orías, las elecciones judiciales parciales han marcado 2 hitos importantes, aunque contrarios. Uno positivo porque se votó por los candidatos aparentemente más independientes y uno negativo porque estos nuevos deben convivir con magistrados prorrogados en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿cómo mostrar un cambio si parte del
de la contaminación institucional que el país requiere remover se mantiene principalmente incrustada en el Tribunal Constitucional, que con sus últimos fallos hemos visto está haciendo un uso ilícito de sus facultades, ¿no? Se ha vuelto un tribunal que como había algún autor español que decía, son tribunales constitucionales con escaño, ¿no? O sea, con escaño de parlamentario y con capacidad de legislarnos. Se están inventando cosas a título de interpretación constitucional que están inclusive afectando las disposiciones expresas y terminantes de la Constitución. Los problemas estructurales de la justicia exigen soluciones urgentes. Sin embargo, los analistas coinciden en que para ello se necesita voluntad política, acuerdos y un compromiso real de los actores estatales para transformar la justicia, aunque esto parece algo complicado en medio de la polarización electoral. Contrapunto. Un espacio de diálogo, análisis y debate